¿Cómo están el día de hoy? Gloria al Señor. Cada día que Dios nos regala es un día especial, amén. Y una oportunidad que Dios nos da para poder alabarle, pero no solamente para ello, sino también para aprender. Y yo le voy a invitar que abra su Biblia, por favor, en el Salmo capítulo 119. Amén. Salmo capítulo 119 y vamos a estar leyendo el versículo 105. Salmo 119, versículo 105, y me indica con un fuerte amén cuando lo tenga listo. Salmo 119, 105, amén. Dice así la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Solo este versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Realmente, hermano, la palabra del Señor nos enseña, nos ayuda, nos redarguye, ilumina nuestro camino. Entonces vamos a darle gracias a Dios porque en esta mañana el Señor nos permite estar aquí y aprender esa palabra que alumbra nuestro diario vivir. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Una vez más, mi Dios, estamos agradecidos, contentos, Señor, por la oportunidad que nos das un día más de estar en tu casa y poder venir a aprender tu palabra. Ponemos en tus manos esta escuela dominical, Señor, cada una de las clases, a cada uno de los maestros. Pedimos les des gracia, sabiduría, Señor, y que sea tu presencia, mi Dios, sobre todas las cosas en medio de nosotros. Tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, y nos ayude para no solamente escuchar esta enseñanza, sino poderla comprender, Señor, también atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Bendice a cada uno de nuestros oyentes, los que están desde casa, de igual manera en esta mañana. Sea tu bendición sobre sus vidas. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y cantamos este canto y pasamos a nuestras clases después de ello. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, amén. Porque Él está en medio de nosotros, amén. Poderoso el Señor. Vamos así a pasar a nuestras clases. Dios les bendiga. Pueden ocupar su lugar. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Siéntese, hermano, por favor. ¿Cómo amaneció, hermano? Bueno,
¿Y los demás cómo amanecieron, hermanos? Pues amanecimos, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Qué bueno que estamos en la casa de Dios, hermanos. Creo yo que ya estamos por finalizar este año y hay que finalizarlo bien, hermanos. Amén. Esta semana vamos a dar continuidad a lo que viene siendo las clases que hemos estado desarrollando en relación a la biografía del rey David. Y todavía no es rey, pero ya se está proyectando por ahí la parte cronológica en donde la vida de este hombre comienza a tener esos momentos, vamos a llamarlo difíciles, que generalmente cuando vienen momentos difíciles es porque viene una bendición. ¿Sí sabían eso, hermanos? Sí lo hemos, yo creo que la mayoría de nosotros ya lo hemos comprendido con el paso de los años. Cuando vienen momentos difíciles es porque generalmente, bíblicamente hablando, Dios está en el asunto y está a punto de hacer algo bueno. Esta semana, hermano, vamos a estar estudiando lo que viene siendo el capítulo 21 del primer libro de Samuel. Y debo de preguntar, ¿quiénes leyeron el capítulo 21 del libro de Samuel, hermanos? A ver, por acá. Muy bien. Usted no lo leyó, ¿verdad? Por lo que veo. Bien. Entonces, esta semana, hermano, le voy a recordar que como vamos a ver el 21, la semana que entra vamos a estar viendo el 22. Así que le voy a aconsejar que lo lea para que podamos estar en el mismo canal, porque surgen preguntas que van a traer una buena interpretación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Así que, pregunta, ¿cuál es la manera en la que reaccionamos ante los problemas, hermanos? Aun cuando ya vimos una parte de la vida del rey, de David, y se enseña y se predica mucho, ¿qué manera solemos reaccionar cuando tenemos problemas, hermanos? A ver, por acá. Hay una reacción de estrés, muy cierto. Víctor. Como una escala. En algunos, cuando están enfrentando problemas, es cierto, lo primero que se les viene a la mente tal vez es entristecerse, es llorar, preocuparse, debilitarse, tirar la toalla y luego va subiendo la escala. En algunos otros se puede ver algo diferente, como el corazón les empieza a palpitar mucho, se puede ver en ellos también, se les seca la boca y vienen ciertos cambios que a manera de escala nos enseñan que no somos totalmente humanos. El capítulo 21 vamos a estar hablando de cómo es que la vida del rey David, o la vida de David, perdón, hasta este momento, de qué manera reacciona ante los ataques continuos o las persecuciones continuas que tiene en su vida. En realidad, hermanos, tener una reacción muy rápida ante ciertos problemas no siempre es así. A veces estamos en un estado de pasividad y decimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Y estamos mirando, pero llega un punto en donde de alguna manera los problemas comienzan a arreciar o comienzan a agudizar o comienzan a crecer. Y ahí es donde entra la pregunta, ¿cómo debo de reaccionar? ¿De qué manera debo de reaccionar? Capítulo 21, a través de la palabra de Dios vamos a estar mirando cuál fue la reacción del rey Saúl ante la posible persecución que ya se había desatado sobre David, y cuál fue la reacción también a la misma manera de David. Así que vamos a dar inicio, capítulo 21, pero a manera de introducción dice aquí, cuando enfrentamos conflictos o aflicciones, es común tener reacciones espontáneas, en donde algunas de las ocasiones ni siquiera pensamos cómo enfrentarlas, solo actuamos por impulso, es una medida muy natural, un mecanismo de defensa en ocasiones, y esto es una reacción natural hasta cierto punto. Es ahí donde ocupamos ahora nuestra nueva naturaleza en Dios y a través de la Biblia aprendemos a dar los pasos apropiados para actuar conforme a la voluntad de Dios y no a la del hombre. El Hijo de Dios, cuando uno viene a Cristo y uno le entrega su vida al Señor, hermanos, y uno comienza a leer y a aprender de la palabra de Dios, uno debe de darse cuenta que nosotros ya no podemos ver las cosas de la misma manera de antes y reaccionar mucho menos de la misma manera. Por ejemplo, el común denominador de las personas cuando tienen problemas muy serios o problemas muy fuertes, se refugian en ciertas cosas. Puede ser el alcohol, puede ser la televisión, puede ser el dormir mucho, puede ser la rebeldía.
Y es común que a veces una de las cosas que más alimenta nuestra cultura o que más alimenta nuestra educación es la televisión. Levanten la mano a los que les gusta ver tele. Eso no lo hace mundano ni pecador, es un gusto. ¿A quién le gusta ver tele, hermanos? Y dirían, no, yo ya no veo tele, pastor, pura iPad. Bueno, pues qué bueno, casi lo mismo. La pantalla a lo largo de los años nos ha creado una cultura de qué manera debemos de reaccionar cuando tenemos este tipo de enfrentamientos. Debemos de ser muy cautelosos de qué manera actuamos. ¿Por qué razón? Porque no necesariamente la manera en la que vemos cómo otras personas actúan o cómo la televisión nos dice que debemos de actuar, nosotros también debemos de hacer lo mismo. Cuando venimos a Cristo, a la luz de la palabra de Dios, la Escritura nos enseña cuál debe de ser nuestra reacción, hermanos. Independientemente que usted haya visto que en su casa, cuando usted era adolescente, joven, usted haya visto a sus padres actuar de diferentes maneras. Si no se actúa bajo la palabra de Dios, como hijos de Dios, sí existen, como le llama el americano, gaps, hermanos, que se van creando. Y de alguna manera no salen las cosas bien. Hay algo en la Biblia que ciertos reyes tenían en práctica al momento de tomar decisiones y al momento de reaccionar. Y dice la Biblia de la siguiente manera: y seguía a Jehová, pero no de perfecto corazón. Una manera de decir, ocupaba ciertos puntos bíblicos, ocupaba ciertos mandamientos, pedía ciertos consejos, pero la interpretación correcta es esta: pero no a todo le hacía caso. No todo lo practicaba. Es como cuando nos sentamos en la mesa, ¿verdad? Y vamos a comer y no nos comemos todo. ¿Por qué hago estas analogías? Porque esto fue lo que nos enseña la Biblia en relación al capítulo 21 del rey David, hermanos. Este hombre, su corazón se estaba formando a agradar al Señor, pero a la misma vez, sí hay dos puntos que vamos a terminar cayendo en la vida de David, que tuvo una debilidad que nos deja a nosotros a manera de enseñanza. ¿Por qué razón cuando se trata de reaccionar conforme a la palabra de Dios, nos conviene agarrar todo lo que viene siendo el consejo que Dios nos da? Así que capítulo 21, aquí ya pasamos la parte del capítulo 20, en donde David y Jonatán se reencuentran, hacen un pacto y elige precisamente, decíamos nosotros la semana pasada, una cosa es buscar buenos amigos y otra cosa es ser un buen amigo. Hay un pacto entre estos dos hombres en donde ambos dicen, bueno, si tú mueres, ten en cuenta que si yo muero, ten en cuenta que te voy a pedir de favor que cuides a mi familia. Pero si algo te hace daño y yo estoy enterado, le dice Jonatán, que Dios me castigue, aun si yo estoy en vida. Y se crea ese pacto entre ellos dos. Esta es la parte en donde Saúl, de alguna manera, a través de mensajeros, ya se empieza a enterar por dónde va pasando David. En otras palabras, ya va siguiendo sus pisadas. Y dice el capítulo 21 que David huye a un lugar llamado Nob. Una vez que David hace pacto con Jonatán, decide huir a Nob. ¿Qué era Nob? Nob se le consideraba un pequeño lugar, hermanos, que se le traduce como lugar alto o lugar del sacerdote. Eran lugares ubicados en las colinas de las ciudades más elevadas sobre Jerusalén. Y ahí se encontraban precisamente generalmente los lugares de adoración a Dios. Dice que cuando David fue ahí, dice, no era un lugar muy lejos, dice, en ella, ya que se encuentra el sacerdote en aquel lugar, dice, hombre llamado Ahimelech. Ahí se encontraba este hombre con quien David terminó hablando. Algunos dicen que se escribe Ahimelech, pero la versión más popular lo llama Ahimelech. ¿Quién era Ahimelech? Este sacerdote era el bisnieto de Elí y el hermano de Ahías. ¿Por qué es importante mencionarlos? ¿Cuántos recuerdan aquel hombre llamado Elí que desafortunadamente, porque hace lo malo ante los ojos de Dios, dice la Escritura que se cortó su generación de todo lo que representaría? Él básicamente era de los últimos o el último que quedaba. Y él se encontraba en cierta manera haciendo la labor que le correspondía. Llega David a ese lugar y al verlo solo, dice la Escritura, sin escolta, sin su armamento y siendo un hombre famoso por sus batallas, se sorprende. Mire, este es el episodio que en realidad nos muestra la Escritura desde la perspectiva original. Estaba el sacerdote en el lugar adorando al Señor, en aquel lugar establecido. Llega David prácticamente sin nada. ¿Por qué digo sin nada? Porque David tenía que llegar ¿con qué? Con su armadura. ¿Tenía que llegar con qué?
Con sus vestiduras. Tenía que llegar ¿con qué? Con sus soldados. Tenía que llegar ¿con qué? Pues prácticamente tenía que ir en calidad de realeza. Y él tenía que ir llevar todo. Y dicen algunos historiadores que en realidad, ¿sabe cómo llegó David? Venía de una distancia de 2 kilómetros donde se quedó a ver con su amigo Jonatán. ¿Qué fue lo último que hizo David cuando vio a Jonatán? ¿Quién lo recuerda? Recuerde que vimos que este hombre hizo lo siguiente: se desahogó con su amigo. Esa palabra se desahogó, dicen algunos escritores, que en realidad David lloró mucho, hermanos, mucho lloró David. O sea que cronológicamente hablando, en realidad una vez que se separa David de Jonatán, David se dirige por 2 kilómetros y llega, en otras palabras, diría alguien por ahí, con sus ojos rojos, llega devastado, llega sin nada y llega de sorpresa. ¿Cómo lo habrá visto el sacerdote, hermanos? A ver, yo tengo memoria que tú eres el yerno del rey. Yo tengo memoria que tú eres el valiente del rey. Yo tengo memoria que tú al rey lo respetas y te presentas delante de mí sin nada. Por eso cuando la Biblia dice que tiembla o se sorprende, dependiendo la versión, en otras palabras, el sacerdote sospechó algo y estaba literalmente temblando, como lo dice aquí. Ahí se desarrolla una conversación. El sacerdote lo recibe. La razón por la cual David se dirige a este lugar fue porque en realidad, hermanos, David estaba hambriento. Por eso cuando llega ahí, ¿qué le dice al sacerdote? ¿Tienes pan para comer? En aquellos lugares había 2 tipos de pan, que es lo que vamos a estar hablando ahorita. Estaba un pan que se le llamaba el pan común y estaba el otro pan, que era el pan consagrado o el pan sagrado. Dice que cuando llega ahí, hambriento, le dice al sacerdote, a lo que le dice al sacerdote que iba por orden del rey. Fíjese aquí, en primer lugar, ahí viene la primera mentira. Vamos a estar viendo a ambos lados, hermanos. David se presenta sin nada y le dice al sacerdote: vengo de parte del rey. Pero quiero que sepas que esta visita que hago, nadie se debe de enterar, porque es una misión secreta. Y dice, a lo que el sacerdote le dice que no tiene pan común, solo pan consagrado, a lo que le ofrece a comer solo con la condición de que sus hombres se hayan abstenido de estar con mujeres. Mire, cuando el sacerdote le pregunta a David y le dice, a ver, está bien, no tengo pan común, pero hay pan consagrado. ¿Quién recuerda que dentro de las memorias que Dios le estableció a los sacerdotes había ciertos artículos y ciertos alimentos que aparentemente solo le pertenecían a los sacerdotes? Por ejemplo, nadie podía entrar al lugar santo. Me refiero en relación a un hombre común. ¿Solamente quiénes? Los sacerdotes. Otro ejemplo, había utensilios dentro de la casa de Jehová que habían sido creados de oro. Nadie podía utilizarlos, solamente ¿quién? Los sacerdotes. Había momentos de sacrificio en donde se destazaba el animal. ¿Quiénes lo podían hacer solamente? Los sacerdotes. ¿No se le hace extraño que llega David y le dice al sacerdote, dame de comer? Y el sacerdote le dice, no tengo pan común, solo tengo pan consagrado. Y sí te puedo compartir, con la única condición que los que te acompañan no hayan tenido contacto sexual, porque ya se hubiera considerado que ya estaba impuro. El sacerdote, en realidad, al lanzarle esa pregunta a David, hermanos, el sacerdote estaba buscando que David posiblemente, si traía una mentira en él, que ahí la soltara. ¿Y qué fue lo que dijo David? No, mis muchachos que ya vienen en camino no han cruzado con ninguna mujer todavía. Fíjese cuántas mentiras lleva David hasta aquí. Y luego dice después que al ofrecerle el pan consagrado, ¿qué es el pan consagrado? Dice que era una flor de harina, hermanos, cocida a manera de torta. Y que eran prácticamente 12 tortas que se formaban sobre la mesa de oro delante del Señor junto con el incienso. Y que cada vez que los sacerdotes veían y entraban y oficiaban y estaban esas 12 tortas ahí, era un recordatorio
tanto como de las 12 tribus de Israel, pero también era un recordatorio de la fidelidad de Dios. Y luego dice aquí que esto fue establecido por Dios en Levítico 24, 5 y 9. Alguien que me ayude, por favor. Fíjense cómo era Dios, vuelvo a hacer hincapié en el Antiguo Testamento, la manera en la que, como no había acceso a poder ver las cosas, no había acceso, hermanos, a poder ver imágenes en pantallas, en espectaculares y todo eso, Dios utilizaba para la memoria del hombre simbolismos. ¿Quién lo tiene por ahí? 24:5. Bien, entonces búsquenme Éxodo 25:30. Yo lo voy a explicar. Ahí se le da la instrucción de cómo se elaboraba ese alimento, a dónde se tenía que llevar, en dónde tenía que estar y qué significado tenía el alimento. Y estaría perpetuamente delante de Dios. Éxodo 25:30. Perdón. Sí. En otras palabras, el sacerdote debía traer a la memoria que esas tortas que estaban ahí al momento de adorar a Dios, al momento de ir a la casa de Dios, al momento de oficiar dentro de la casa de Dios, era un recordatorio de la fidelidad de Dios. ¿Sabía usted, hermanos, que cuando nosotros venimos a la iglesia, obviamente ya no hay 12 tortas, pero cuando venimos a la iglesia traducido a nuestros tiempos, esta es una remembranza de que cada vez que entramos a este lugar, Dios es fiel para con nosotros? Eso era lo que significa en nuestra era o en nuestros tiempos. Y dice, y estaría perpetuamente delante de Dios. En otras palabras, la elaboración de estos alimentos nunca faltarían en ese lugar. En otras palabras, nunca debe de faltar nuestro agradecimiento a Dios. Dice, sería para Aarón y sus hijos y lo comerían en el lugar santo, por derecho perpetuo. Y surge aquí la pregunta, ¿por qué si este alimento solamente era para los sacerdotes, por qué razón el sacerdote lo compartió? ¿David era sacerdote? ¿No se le hace extraño? Todavía no entramos a la aplicación porque yo en cada clase, si usted se fija, traigo la parte histórica y la parte de aplicación. ¿Cómo es que David va a este lugar y al no haber pan común, el sacerdote le ofrece pan sagrado? Y él dice, está bien, me lo llevo, me lo echo. ¿Habrá actuado mal David? ¿Habrá actuado bien David? ¿Habrá actuado mal el sacerdote? ¿Qué opinan, hermanos? Muy bien. Bien. Fíjense que aquí es donde entra, es muy buen punto de vista viéndoles de la manera literal, porque ya dimos la explicación que solamente era para los sacerdotes. Pero aquí es donde entra una parte que el cristiano debe aprender a diferenciar entre los mandatos de Dios y entre las tradiciones. Ahorita vamos a entrar en ello. Víctor. Sí, animales impuros. Es una buena manera también bajo el razonamiento de poder interpretar, pero aquí es donde entra el pensamiento, lo que Dios establece y hasta dónde una tradición se puede impactar tanto que creemos que Dios lo establece. Bien, vamos a ver entonces, ¿por qué compartió el pan? ¿Era permitido para David comer del pan sagrado?
Este pan había sido establecido por Dios, solo ser comido por los sacerdotes. Y claro está, hermano, que también los criados de los sacerdotes. No crea usted que los sacerdotes hacían todo. También había criados que trabajaban en la casa de Dios. Y dice aquí que y lo compartió. Esto era una especie de tradición sacerdotal. Hay una parte en el libro que ya leímos anteriormente, que se encuentra en Éxodo 25:30, si alguien lo quiere leer, por favor. Hay una parte aquí en donde Dios dice que lo tienen que comer los sacerdotes, pero no dice así, hermanos, única y exclusivamente para los sacerdotes. ¿Cuál es la diferencia? Y si dice para los sacerdotes, a ver, léelo, Ana, por favor. Éxodo 25:30. Y luego Levítico 24:9, ya lo leí ahorita Víctor. Continuamente. Estaría ahí. Y luego Levítico 24:9 otra vez, Víctor. Hermana Angélica, ¿lo tiene? Léalo, por favor. A ver, vamos a dejar en claro esa frase, porque aquí los que son contradictorios, los que dicen que la Biblia tiene contradicciones, o los que dicen que la Biblia aparentemente hay cosas que violan la ley de Dios, utilizan mucho este asunto, hermano. Lo utilizan mucho porque dicen que David no debería haber comido del pan. Dicen que David debería haberlo dejado ahí. En realidad lo que Dios estaba haciendo sobre los sacerdotes, de acuerdo a la lectura de Levítico, sí se estaba estableciendo quiénes deberían de participar. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados. Pero esto no significaba que una tradición, porque se fue como una tradición posteriormente, esto no significaba en absoluto, hermano, que si había alguien que tenía hambre y se estaba muriendo de hambre, el sacerdote lo iba a mirar y le iba a decir, no, pues sorry, ¿verdad? Pero esto es para Moab. Qué interesante es, hermanos, la manera en la que Dios le habla al hombre. Le voy a decir por qué. Porque en ocasiones en la relación con Dios se establecen ciertas tradiciones que las hacemos mandatos y ciertos mandatos que los hacemos tradiciones. Aquí lo que se está viendo es el lado humano del sacerdote al ver a un hombre hambriento. Aquí lo que se está mirando es que el sacerdote actuó en sentido común. Por ejemplo, ¿qué pasaría, hermano, si por alguna razón usted dijera, ¿verdad? Este es algo muy típico que pasa en las iglesias, en la doctrina de ahora, la doctrina cristiana. No, quise buscar otro ejemplo, pero no encontré un ejemplo más apropiado, sinceramente. Cuando la gente viene a la iglesia y deposita sus ofrendas y sus diezmos, la parte financiera que le entregamos al Señor, ¿no se le hace extraño de repente cómo es que puede haber iglesias en donde se puede observar la diferencia clase social entre el pastor y las ovejas? Tan notoria, que pueden ver a veces a las ovejas que están en una situación difícil, económicamente hablando, y se puede ver a veces en el ministerio, entre los pastores, que los pastores prácticamente toman el 10% de la parte proporcional. ¿Sí lo han notado, hermanos? Mire, yo lo hago y yo tengo toda la ley para decirlo porque no es mi caso. Yo tengo un sueldo asignado. Pero aquí es donde Dios le habla al hombre y le dice, que yo te dé la bendición de tomar la parte proporcional, eso no te hace que si ves necesidad entre los demás, tú simplemente te dediques a orar por ellos. ¿Cuántos recuerdan del episodio, hermanos, que se encuentra ahí en Mateo 12 del 1 al 8, cuando estaban los discípulos recogiendo espigas en día de reposo? Y dice la escritura que los fariseos se rasgaron las vestiduras, porque dijeron, ¿cómo puede ser posible que en el día de reposo, el día establecido por el Señor, ustedes vayan a buscar alimento para sobrevivir? ¿Y qué les dijo Jesús? Jesús trae a la memoria el episodio de David. Y le dice, ¿ustedes creen que David pecó por comer la comida que había sido sagrada para Dios? De ninguna manera, no pecó. Ustedes lo interpretan como algo de parte de Dios,
pero la parte humana no queda fuera del lado de Dios. Y aquí, hermano, es lo mismo que sucedió. El Hijo de Dios debe de saber que por mucho en ocasiones en la vida cristiana que nosotros podamos tener ventaja, porque la Biblia así no lo permite, eso no significa que nosotros vamos a ser ventajosos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿va? Ya tomé uno de los ejemplos típicos que sucede mucho en la actualidad, que no debería de suceder, que deberíamos de ser en cierta manera prudentes y a la misma vez con cordura manejar el ministerio. Otro de los ejemplos típicos que se ve ahora desde la perspectiva oveja es esta. Cuando alguien le hace algo a usted y legalmente usted lo puede meter a la cárcel o usted lo puede demandar. Usted puede decir, voy a usar la justicia de Dios. Dios me lo entregó en mi mano. Estoy aplicando la justicia de Dios. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer, hermanos? A través de la Biblia. Perdonar. Si supiera qué difícil es para muchos cristianos esta parte, moldear su corazón conforme al corazón de Dios y entender y comprender que aun cuando tenemos ventajas que nos asigna la palabra de Dios por derecho, eso no nos quita, hermanos, que nosotros seamos personas ventajosas y terminemos usando la misma ley, a veces para sobrepasar o para descargar nuestra venganza sobre alguien o sobre algo. No. Fíjese lo que dice aquí. El sacerdote entendió la necesidad humana que era más importante que una observancia levítica. Por esa razón, Jesús la trajo a la memoria cuando sus discípulos rompían las espigas en el día de reposo. Debemos de ser prudentes y debemos de comprender que en ningún momento no hay manera de interpretar contradicción, que David pecó al comer de ese alimento. El David sí pecó desde el momento que dijo, mis hombres vienen atrás de mí. Nadie venía con él. Pecó desde el momento que dijo, vengo en una misión secreta. No había ninguna misión secreta, pero de que pecó por comer, no pecó. Pues lo quise traer a manera de nuestro entendimiento. Y luego dice aquí, ¿verdad? El pan sagrado y una espada. Después de que David, obviamente, seguramente come, hermano. Dice la escritura aquí, que le pregunta a David al sacerdote, oye, ¿no tienes por aquí ya unos armamentos para poder, pues, llevármelos? ¿Qué traía David? Nada. Y luego dice la palabra de Dios ahí, cronológicamente hablando, que le dice el sacerdote que si tenía alguna lanza o espada, diciendo que no tuvo tiempo de agarrar sus armas. Ahí estaba mintiendo otra vez David, hermanos. No pierda de vista porque se ven ambos ángulos. Sí estaba mintiendo David. A lo que el sacerdote le recuerda que ahí está la espada de Goliat. ¿Qué hacía la espada de Goliat, hermanos, en un templo? A ver, acá dicen recordatorio. ¿Qué fue lo que hizo David cuando derribó a Goliat? Lo degolló. ¿Y dónde estaba la espada de Goliat? Dice la Biblia, cuando usted lee, que obviamente David toma la cabeza de Goliat y se la entrega al rey, pero que la espada de Goliat se quedó en el campamento que le asignaron a David. En otras palabras, cuando David gana al paladín, en donde situaron o habitó David temporalmente mientras estaban en la batalla contra los filisteos, ahí tenía David la espada, pero con el paso del tiempo ya la espada ya no estaba en un campamento, ya no estaba en una carpa, sino que ahora estaba en la casa de Dios. Yo quiero remarcar estos puntos, porque estos puntos son los que nos van a enseñar cómo reaccionar ante las tribulaciones o las aflicciones. Esto es la enseñanza, ahorita vamos a entrar en ella. Era una manera de decir David, Señor, así como tú me defendiste, así como tú me diste la victoria, así como tú bendeciste a tu pueblo y lo libraste de las manos de los filisteos, vengo a traer lo que a ti te corresponde. ¿Y qué era lo que le correspondía llevar a David? La espada que él había utilizado. Era una manera de remembranza. Y dice aquí, ninguna como ella, contestó él, y sería para pelear y protegerse ante cualquier ataque que se presentaba. Pregunto hasta este punto, David, ¿ustedes creen que David actuó bien en huir a este lugar llamado Nob, hermanos? ¿Qué opinan? Yo he dicho que a veces huir no es cobardía, sino es prudencia. Pero ya en este episodio, después de que se enfrenta con su amigo Jonatán y hacen un pacto y sigue huyendo David,
¿Ustedes creen que fue correcto que David huyera, hermanos? ¿Qué opinan? ¿Usted cree que sí era bueno que siguiera huyendo? Ah, ok. Bien, hasta este punto, yo estoy tomando la partición de aquí en adelante, después de que vea a su amigo Jonatán, y dice que ya se mueve de un lugar y se va a Nob. ¿Hizo bien? Fíjense que yo he escuchado personas que dicen que a veces el pecado no es meramente lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. No sé si me explico. El pecado en realidad procede de cómo lo hacemos, no de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿es pecado comer? El cómo lo hacemos es el pecado. En otras palabras, que yo coma pizza no es pecado. Pero que yo me coma 2 pizzas enteras, bueno, y que no comparta, ahí ya hay pecado. No es pecado que a alguien le guste vestir bien. El pecado está cuando para poder vestir bien, usted desatiende sus partes financieras. Usted lo hace para que las demás personas lo vean. No es pecado que usted se quiera comprar un carro del año. El pecado radica cuando fuera de nuestras posibilidades nosotros nos endeudamos, nos endrogamos y prácticamente estropeamos a paso de 1 año o 2 años nuestras finanzas. No es pecado, muchachos, que tú quieras ser el mejor de tu clase. Pecado es cuando tú te decides con tus números, con tus calificaciones, querer avergonzar a los demás. ¿Se fijan cómo es que en realidad, vuelvo a repetir, en este punto hago la pregunta, en este punto, David, ¿pecó ya al seguir huyendo? A ver, aquí nos dicen que no, ¿verdad? Es muy aceptable la opinión. Miren, cuando llegó David, cuando llegó David con el sacerdote, David estaba temiendo por su vida. Sí estaba temiendo, pero ¿a qué grado? ¿Al grado de ya no confiar en Dios o al grado de prudentemente cuidar su vida? Fíjense lo que estoy diciendo porque ahí es donde está el par de aguas. Cómo reaccionamos hacia nuestros problemas es la manera en donde se define si hay pecado o no. Como por ejemplo, tengo que hacer esto porque me tengo que defender. ¿Por qué? Porque eres orgulloso. ¿Por qué? Porque eres rencoroso. ¿Por qué? Porque eres vengativo o porque es lo justo. El corazón es engañoso, hermanos. El corazón es engañoso. Julián. A ver, danos tu punto de vista, hijo. Qué interesante que tarde que temprano lo iba a confrontar, que nunca sucedió. Bueno, solamente aquellas 2 ocasiones donde le perdonó la vida. Pero qué interesante es que la manera en la que nosotros reaccionamos, ahí puede haber mucha razón. Aquí vamos viendo de manera bien detallada, así paso a paso, cómo David, hermanos, en realidad, si a este punto David ya estaba huyendo por 5 razones, entonces ahí lo que en realidad había en el corazón de David hasta cierto punto sí podía existir desconfianza. Ya había desconfianza. ¿Y por qué digo que había desconfianza? ¿Sabían ustedes que por el hecho de pararse David, ahorita lo vamos a ver más adelante, de pararse David y engañar al sacerdote porque lo engañó, el sacerdote le creyó? ¿Sabía usted que esa mentira le salió cara a David, hermanos? ¿Quiénes la recuerdan? Recuerde que Saúl iba persiguiendo a David. Y cuando llegó David con el sacerdote, había un hombre, que no lo menciono yo, pero ahí estaba un hombre que era un pastor, pero en realidad en el hebreo era un poderoso. Y ahí es cuando David se siente motivado a pedir el arma. ¿Qué fue lo que hizo después de que David sale de Nob?
¿sabe qué? Ese hombre se especula que fue el que le dio el aviso al rey Saúl que David había pasado por Nob y que había llegado a ese lugar. ¿Y sabe qué hizo el rey Saúl cuando llegó a ese lugar, hermanos? Le dijo a sus servidores: como estos hombres han ayudado a mi enemigo, estos hombres son mis enemigos. ¿Y sabe qué sucedió ahí? Dio la orden de que mataran a todos los sacerdotes. Los mismos hombres, que eso lo vamos a ver en un capítulo, dos más capítulos adelante, los mismos hombres, dice la Biblia, que tuvieron temor tocar a los sacerdotes porque sabían que eran llamados de Dios. Pero el corazón de Saúl estaba tan cegado que mismo Saúl de manera personal mató sacerdote por sacerdote hasta que los mató a todos. Entonces yo hago la pregunta: ¿David iba con temor? ¿Iba con miedo? Sí. Porque cuando hay miedo en un cristiano, hay consecuencias. Pero se estaba defendiendo, pastor. Ah, sí. Pero el corazón de David ya iba con miedo. Si el corazón de David no hubiera ido con miedo, no había necesidad de mentir. Si el corazón de David hubiera ido confiado en Dios, no le hubiera pasado eso a los sacerdotes por la mentira que él dijo, hermanos. Entonces, por eso es que la manera en la que, o la intención en la que hacemos o cómo reaccionamos ante las cosas, cuenta mucho. Mucho cuenta. Mire, es como usted nos puede pasar. Su jefe en el trabajo siempre le paga menos. Siempre paga menos, ¿verdad? $10 y $15 y ahí se lo va, poquito a poquito, se lo va trasquilando. Y de repente el jefe se equivoca y le pone $200 de más al cheque. Usted puede decir: gracias, Señor. Pero también usted puede decir: aquí es cuando, aquí es donde. Usted irá a decir: pero en mi dentro, por fuera de mi corazón, yo voy a ir con Dios bien agradecido porque me bendijo con más. David hizo exactamente lo mismo, hermanos. Hizo lo mismo David. David nunca debería haber entrado con temor al templo, pero entró, que es una ventaja, ¿verdad? Por acá decían que David, lógicamente, sí llegó al lugar indicado. Entonces, hasta este momento, dice la Biblia, que él toma la espada, come, toma la espada y sigue su camino. Y David huye hacia un rey filisteo llamado Aquis. Dice que al ser conocido como el gran guerrero, inclusive su canción era conocida. Fíjese, hasta los mismos filisteos decían: que tú no eres David el que dice la canción, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Saúl dice que David tuvo temor al darse cuenta que había sido descubierto. Así que delante del rey fingió haber perdido la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos sobre las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. A lo que el rey, al verlo, lo rechazó y pidió que lo sacaran de su palacio. En otras palabras, cuando sigue su camino David y llega a este territorio filisteo, enemigo para él, lo reconocen como un hombre poderoso y él actúa a manera de demencia. Quiero que se figure a David, ¿verdad? Así escurriéndole la baba por la barba, ¿verdad? Y pintando sobre las paredes, que ha sido un momento muy gracioso. Pero le voy a decir una cosa, yo pregunto una vez más: ¿Dios le habrá dicho a David que hiciera eso para que se salvara su pellejo del rey Aquis? Mire, se ven puntos fuertes aquí que vamos a verlos a continuación, pero se ven puntos débiles. David estaba actuando por su propia cuenta y ahorita vamos a decir por qué. Cuando uno actúa por cuenta de Dios, hermanos, el nombre de Dios es glorificado. Cuando uno actúa por cuenta propia es lo contrario, es humillado el hombre, que es lo que le pasó a David. Y aquí es donde surge el punto, ¿verdad? ¿Cómo reaccionar al experimentar un conflicto? Ahora sí vamos a entrar en la parte de la aplicación. Es importante saber que tendremos la elección de tomar la mejor decisión y a dónde recurrir. Por muy complejo que parezca nuestro escenario, no dudemos en elegir la casa de Dios como lugar previo a una decisión a tomar. Hermanos, es muy común que nosotros los seres humanos, cuando nos encontramos en este tipo de situaciones, nosotros vayamos por el lugar donde duela menos,
por el lugar en donde podamos ser afectados menos, en donde podamos salir más beneficiosos. El problema aquí radica que la manera en la que nosotros reaccionamos sí determina las decisiones que van a tener un impacto en el futuro, que fue lo que le pasó a David. A veces en la vida cristiana decimos, es que no tuve otra elección. ¿Es cierto que no tenemos elección? A ver, le voy a preguntar acá a Víctor, el psicólogo, ¿verdad? ¿Tenemos elecciones, Víctor? Siempre podemos elegir hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Cuando un cristiano está en el crecimiento, es común que en ocasiones piense y diga, es que si no le hacía así, ya no le iba a salir esto acá. Es que ya no había otra opción, tuve que hacer esto. No es cierto. Siempre tenemos una elección. Hay una frase muy común que a veces le sucede a la gente que roba por necesidad. Y dicen más o menos así, ¿verdad? No robé por gusto, robé por mis hijos. No romanticemos la frase. Siempre hay una elección para hacer las cosas bien. Siempre. Es mentira, hermanos, que nosotros justifiquemos nuestros actos aparentando que era la única opción. ¿Sabía usted que David, cuando estuvo delante del rey Aquis, en realidad, cómo se debería haber comportado David? Si vemos el otro lado del escenario, ¿verdad? Sí, yo soy el que dice la canción Saúl mató a miles y David a sus 10,000. ¿Se puede haber comportado así? Sí, pero lo iban a matar, pastor. ¿Y usted cómo sabe? No todos los hombres que se enfrentaban de una conversación a otro los matan, hermanos. Cuando David llegó con el sacerdote, le pudo haber dicho al sacerdote, mira, el rey me está persiguiendo y debes de saber que yo quiero agradar a Dios porque yo fui ungido por Dios. ¿Y sabe qué hubiera hecho el sacerdote? Posiblemente viendo el otro lado del escenario, lo hubiera recibido y lo hubiera ayudado. Pero estas dos mentiras, que traen más mentiritas allá abajo que se aventó David, tuvieron secuelas. Primero vamos a ver esa parte que viene aquí. ¿Cómo reaccionar? Vamos a ver primero la parte positiva y luego vamos a ver la parte negativa para llegar a cómo reaccionar a manera de reflexión. Es importante que saber que tendremos la elección siempre de tomar la mejor decisión. ¿Y qué fue lo que hizo David? Que sí le vamos a acertar como puntos buenos. En primer lugar, lo que hizo David fue buscar la casa de Dios. Yo creo que eso es algo muy bueno que se logra ver en este episodio de David. Es correcto que cuando yo me encuentro en problemas, cuando me encuentro temeroso, cuando me encuentro triste, cuando me encuentro en un estado de debilidad, ir a la casa de Dios es el mejor lugar. Es el mejor lugar, hermanos. Generalmente es el último lugar. Generalmente es la última opción. Yo he conversado con cristianos en mi caminar, en mi vida cristiana, que pasan por estados de depresión o pasan por estados de tristeza o de deslices, cristianamente hablando, y les digo, ¿cómo comenzó todo? Porque a veces pregunto, hermano, obviamente para mi entendimiento. Y me dicen, fíjate que cuando andaba bien agüitado, bien triste, en vez de irme a la iglesia, mejor me iba a comer. En vez de irme a la iglesia, me fui al cine. En vez de irme a la iglesia, me iba con una amistad. Y yo les digo una cosa, hermanos, no tiene nada de malo que usted vaya ni a comer, ni al cine, ni con una amistad. El problema está la manera en la que usted y yo estamos actuando para poder querer salir de un problema. David, aquí se le reconoce el punto a favor, que sí fue al buen lugar, que es la casa de Dios. 2, acercarnos para fortalecernos. Una vez que entró David, ¿qué fue lo que pidió? Pan. ¿Qué es lo que todo soldado ocupa en aquellos tiempos? Inclusive en estos tiempos, ¿verdad, Víctor? Es vital que después de caminar cierta distancia, comer. Cuando nosotros tenemos la elección de decidir cómo reaccionar, vamos a fortalecernos en la casa de Dios, hermano. Señor, no es malo, hermano, que de repente vengamos a la iglesia y si venimos con cierto problema o con muchos problemas o con ciertas situaciones, no es malo venir a la iglesia, hermano, llegar al altar y buscar a Dios en oración. Ay, me van a ver como un pecador. No se preocupe, que lo vean como lo quieran ver. No se preocupe, usted viene a fortalecerse a la casa de Dios, que fue lo que hizo David. 3, acercarnos porque no seremos rechazados. Si el sacerdote hubiera escuchado la versión original de David, ¿lo hubiera rechazado? Es pregunta.
¿Por qué no? Expréselo, hermanas, sin temor, sin miedo al éxito. Porque un sacerdote es un intercesor. Y si David hubiera ido arrepentido, el sacerdote lo recibe. Trae un sacrificio, no traigo, yo te presto. El punto está que vienes delante de mí. Yo no te voy a rechazar, porque mi deber, mi chamba delante de Dios es que yo te reconcilie con Dios. Entonces David sí pudo haber ido a la casa de Dios, llegó a la casa de Dios y no fue rechazado, aun cuando no fue la versión correcta, la manera en la que lo hizo. Y 4, acercarnos para buscar un consejo. ¿Qué era la espada? ¿Qué simbolizaba la espada que fue a pedir David? ¿Qué simboliza una espada, hermanos? Fuerza, protección, dirección. Cuando David pide el arma, en este caso que afortunadamente era el arma que derribó a Goliat, es una manera de decirnos a nosotros como cristianos que cuando nosotros venimos y elegimos tomar la decisión correcta, lo mejor que podemos hacer es buscar un consejo. Y sigo insistiendo, ¿verdad, hermano? ¿Cuál es la manera en la que generalmente nosotros reaccionamos cuando tenemos una adversidad en nuestra vida? Pedimos consejos por diferentes lados. Unos a la mamá, al papá, que no es malo, al amigo, al compadre, al compañero de trabajo. No tiene nada de malo, hay buenos consejos. ¿Y sabe al último con quién llegamos? Con el pastor. De hecho, yo tengo una costumbre, cuando en ocasiones aconsejo a las personas, yo tengo una costumbre cuando me dicen, quiero hablar con usted, pastor. Claro que sí, nos sentamos y es que mire, tengo esta situación y los escucho. Y ¿sabe a veces cuál pregunta yo hago? Esta. ¿Ya conversó con alguien más sobre esto? Ah, sí, fíjese que ya fui acá, ya fui allá, ya fui más allá. Ok, ¿y cómo le fue? No, pues es que mire, escuché tal consejo y me dijeron esto y pues por eso vengo aquí, porque no salió bien. Los pastores no tenemos todo el consejo, hermanos, como que dijéramos somos infalibles. Pero los pastores, los líderes, los ancianos, los diáconos, sí ocupamos la palabra de Dios para aconsejar. Eso sí lo hacemos. Y a partir de ahí es un buen consejo. David fue por la espada, que se la llevó posteriormente. Estos son 4 puntos que podemos ver de manera positiva, la manera en la que David reaccionó y eligió correctamente cómo comportarse. Ahora vamos a ver a manera de reflexión, hermanos, cómo reaccionar ante un conflicto, pero vamos a ver ese lado, ese ángulo de la vida de David, en donde desafortunadamente, hermano, porque David no fue un hombre perfecto, desafortunadamente sus acciones nos dejan una enseñanza. Dice aquí, este episodio de la vida de David también nos deja por lo menos 2 enseñanzas de cómo no debemos de reaccionar o de actuar ante un conflicto. En primer lugar, evita la mentira o verdades a medias. Le pregunta el sacerdote, ¿verdad? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y qué dijo David? Vengo en una misión imposible. Vengo en una misión secreta. Hermanos, cuando nosotros tenemos la manera de saber cómo debemos de reaccionar, no hay nada mejor que decir todo. Mira, a mí me llama mucho la atención cómo a veces la ley es tan cautelosa cuando están en un careo, en una investigación, cómo está ahí alguien ahí. ¿Sí los ha visto? O le tienen a uno una camarita, ¿verdad? O le ponen a uno una grabadora. ¿Sabe por qué? Porque generalmente, ay, me río, generalmente no decimos toda la verdad. Es como a veces decimos a manera de broma que llegó aquella hermana a pedirle el consejo al pastor. Pastor, vengo por un consejo. Y ay, pues el pastor la ve toda afligida, ¿verdad? Y dice, ¿qué pasó, hermano? Ya se ponen a platicar. Y dice, es que mi esposo me pegó. Válgame Dios, el hermano, tan serio que se ve, hombre de testimonio. Usted no lo conoce, es una fiera. Bueno, pues hay que hablar con él, hermana, a ver cómo podemos remediar este asunto. Este hombre no me quiere, y le empieza a echar al esposo. Ya después de que el pastor escucha toda el melodrama de la hermana, el pastor manda a llamar al varón y le dice, a ver, hermano, pues su esposa trae unas acusaciones serias y se las empieza a recordar, hermano. Quiero preguntarle si esto es verdad.
Y el hermano dice, sí, todo es verdad. Ay, qué cínico, ¿verdad? Dice, ¿y no le platicó la otra cosa? ¿Cuál otra? Mire, yo me comporto así porque ella hace esto y esto. Generalmente son verdades a medias, hermanos. Son verdades a medias. La manera en la que nosotros reaccionamos, David fue al lugar correcto, pero lamentablemente cuando se le confrontó, fueron verdades a medias. Dios no puede ayudar personas que le buscan a medias, hermanos. Es difícil, es imposible. No puede. Y no solo ello, este pecado dice que no quedó impune. Es lo que yo dije ahorita. Mire, llegó Saúl a Nob, agarró al sacerdote y le dijo, tú lo defendiste a mi enemigo y le diste una espada. Y que dijo el sacerdote, pero es que él vino a mí diciéndome esto y esto. Pues yo le creí. ¿Sabe qué debería haber hecho el sacerdote cuando ve a David en su estado deplorable en el que David llegó? ¿Sabe qué debería haber hecho el sacerdote, hermano? ¿Dónde está tu protección? ¿Dónde está tu realeza? ¿Dónde está tu armamento? ¿Dónde está tu espada, tu lanza? ¿Y dónde está la carta con la que debes de venir para presentarte delante de mí? Desafortunadamente, le costó la vida a todos los sacerdotes de Nob por la mentira de David. ¿Se da cuenta, hermano? La manera en la que reaccionamos y hablamos a medias o actuamos con mentiras, se da cuenta que al final del día atrae grandes consecuencias. Y dos, que el temor no te humille. David fingió estar loco ante el rey Aquís, aun cuando esto le funcionó ante Dios, sabía que había actuado indebidamente. Mire, cuando está David ante el rey Aquís y empieza a actuar como un demente, como un loco, lo ve el rey y le dice, bastantes locos tengo aquí, sáquenmelo del palacio. Así dice la Biblia. El Salmo 56 es un salmo de la autoría de David. En este salmo David le pide perdón a Dios. ¿Y sabe por qué le pide perdón a Dios? Porque él sabe el pecado que cometió en haber actuado como un demente cuando él era un hombre de Dios. Hermanos, yo he dicho y lo vuelvo a repetir. Existen maneras de poder interpretar cuándo es correcto huir, pero también existen maneras de poder interpretar cuándo debes de sacar la verdad que Dios está contigo. En este episodio, David no tenía por qué haber actuado de esa manera. Imagínense al valiente David, al hombre que derrotó un paladín, al hombre que ganaba batallas, al hombre que llegó a ser el mejor de todos los generales del rey Saúl, al punto de andar caminando como demente y babear. David se encontró con Dios en el Salmo 56 y a pesar de que le dijo a Dios toda la persecución que había sobre él en este salmo, hermano, David se dijo a sí mismo, pero estuve mal. Pero le sirvió, ¿verdad? Se salvó su pellejo. Pues sí, se salvó su pellejo, pero seguramente también se hubiera salvado su pellejo desde antes, si nunca hubiera ido con aquel sacerdote y lo hubiera engañado, hermanos. ¿Sabe cómo reaccionar? ¿Cómo debemos de reaccionar? A nuestra ventaja no ayuda. A nuestro favor no ayuda. A nuestro entendimiento no ayuda. Te puede ayudar a salir del problema, te puede ayudar a salir de la circunstancia, pero ¿qué crees? Ningún pecado se queda sin factura pendiente, hermano mío. Todos los pecados cargan factura. Y aquí David, ambos pecados le cobraron factura. Entonces son los puntos a favor y los puntos en contra que se puede ver en el capítulo 21, hermanos. Si usted se encuentra en una situación en donde debe tomar decisiones o debe saber cómo actuar, observe lo que sucedió con este hombre. Hizo cosas buenas, pero desafortunadamente las cosas malas le cobraron factura. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. La semana que entra vamos a ver el capítulo 22. Le aconsejo que lo lea en su casa, porque es muy interesante, hermanos. Obviamente David en su corazón entendió. ¿Usted cree que le habrá dolido a David saber y enterarse que murieron los sacerdotes, hermanos? Imagínese, él amaba la casa de Dios. ¿Y quién estaba en la casa de Dios?
los sacerdotes, y mire, una verdad a medias, una reacción, el precio que tuvo, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Y le quiero pedir por aquí a nuestro hermano Felipe Cortés si nos despide en oración, por favor.